Em, bueno, primero que todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar del podcast y contar que a Javiera yo la conozco hace muchos años, desde el colegio, y hace muchos más años que no nos veíamos, así que genial haber vuelto a conectar. Y Javi, preséntate para que te conozcan y para que ahí empecemos a conversar acerca de el tema de hoy día, que es la computación cuántica. Bueno, no, gracias a ti, Tomás, por la invitación. La verdad, a mí me encanta hacer difusión. Eh, yo hoy en día soy investigadora de algoritmos cuánticos en Cordavex. Cordavex me da el espacio para participar en todas estas cosas sin ponerme al contrario. Cada vez que yo pido horas, me prestan hasta los perros robots para ir al colegio a presentárselo a los cabros chicos. Así que no, feliz de poder eh, ayudar a acercar un poco este ámbito de la ciencia, ¿cachai? A la gente como ciudadana de pie, como se dice, que es como bien árido y en general las explicaciones suelen ser muy técnicas. Yo Mm, trato dentro de lo posible de simplificarlas. Llevo más de un año ya dedicada a esto. Estoy hoy día 100% dedicada a la investigación. eh, lo cual es un sueño de vida. Yo desde que estaba en la universidad, incluso, bueno, eh, eh, hasta como broma en el anuario del colegio me pusieron cosas por el mm, estilo, porque siempre me gustó el mundo de la matemática, siempre me gustó el mundo de la investigación y habiendo estudiado ingeniería civil sin tener un doctorado, sin tener un magíster, poder dedicarme a la investigación en verdad ha sido cumplir el sueño de mi vida, ¿cachai? Entonces, mm. nada, feliz de estar acá y ojalá poder aportar en un poquito a tus podcasts y al público que tenés. No, de todas maneras. Oye, y ese, en relación a eso, ¿qué era lo que más te llamaba la atención en el colegio? ¿O por qué la matemática en particular? ¿Qué era lo que te entregaba que otras materias u otras cosas no te entregaban? Mira, yo creo que el mejor ejemplo es cuando empezamos en primero medio a hacer demostraciones de teoremas de geometría, de trigonometría. No se me olvida Oh, yo los nunca padecía. porque empezaban, nos te daban un par de axiomas y te ponían un teorema y ¿Mm? te decía demuéstralo. Y algo pasa en mi cabeza, no me preguntéis qué es, pero algo pasa en mi cabeza que yo veo un teorema, veo los axiomas y se conectan solos, ¿cachai? ¿Mm? Y de ahí en adelante me di cuenta que claramente tenía una habilidad especial. Mi mamá es ingeniero civil matemático, tengo de dónde salir matemática. Mi papá también era muy bueno con las matemáticas, a su manera, obviamente, no al nivel que de mi mamá. Y la verdad es que de repente me pasaba, así te pasaban 5 problemas que había que demostrar y yo los miraba como, ay, pum. Y llegaba el profe en aquellos tiempos, San Miguel Jaque, y ya estaba en shock, ¿cachai? Porque es como, ¿what? Y no, mi cabeza funciona así. Ponme a leer un libro de derecho, ponme a leerme un libro de historia. Yo cuando estaba en la universidad y tomé un humanista que era Historia de Chile Contemporánea, pasaron un libro de 1000 páginas, no pasé de la página 10. Tuve que botarlo, de Mm. frente en mi cabeza para eso no sirve, ¿cachai? No, no va. La Mm. sinapsis no van por ese lado. Pero si tú me pones un problema matemático, eh, lo doy vuelta para arriba, para abajo, lo miro por todos los lados como si fuera un cubo Rubik y de repente, ¡pum! ¿Cachai? Mm. Y se me prende la ampolleta nomás. Y además de que se me da fácil, siempre me gustó. ¿Cachai? No es como, no sé, igual éramos bueno No para los deportes, padecíais la nunca me matemática. imaginé. Claro, nunca me imaginé dedicarme al deporte. eh, lo mío siempre fue la física, las matemáticas, y hoy día justamente eso es. O sea, hoy día mi mundo es física y matemática dura, dura, súper dura. Matemática dura te refieres como a esas películas donde aparecen los números en la imaginación de Einstein, a ese tipo de matemática dura. Pucha, que lata justo tener borrada mi pizarra. Yo tengo una pizarra Mm. aquí al lado. ¿Ah? Que lata tener Dale. borrada la pizarra. Ojalá fuera el número. La verdad es que
La verdad es que uno al final de repente le pone números. Son matemáticas súper teóricas, de teorías de números. eh, no en- y claro, es como cuando empiezan a aparecer esas cosas en la cabeza, pero símbolos raros, números y Mm, letras. Y esas cosas como se ujú, empiezan a conectar, es un poco eso a lo que yo me dedico hoy en día. Y a entender también cómo esta cuestión súper loca que es la física cuántica nos está ayudando a resolver problemas computacionales. Porque mm. hay dos líneas, digamos. La parte matemática más dura tiene que ver otro ámbito de la computación cuántica propiamente tal. Si bien en computación cuántica hay matemática dura, es mucho menos dura que la otra. Pero claro, cómo la física cuántica viene a ayudar a resolver problemas de computación, ¿cachai? Como súper loco. Oye, y partiendo ahí, la primera pregunta que tengo, pero hablando ahora que estás ahí haciendo alusión a la física cuántica, quizá hay que partir desde ahí, porque mi primera pregunta era qué es la computación cuántica, pero en una de esas hay que partir explicando qué es la física cuántica primero. No sé, cuéntame tú, ¿qué habría que partir Mira, definiendo primero? no sé si vale la pena hablar en detalle de la física cuántica. Solo Ujú, se menciona cómo pasa que nuestras cabezas, como nosotros interactuamos con cuerpos grandes, no interactuamos con partículas muy chiquititas, que son las partículas cuánticas, que podría ser un fotón, ¿cachai? Nuestras cabezas y nuestra manera de ver el mundo funciona por medio de la física clásica. ¿Ah? Tú no puedes ya, retroceder en el tiempo, tú no puedes cambiar algo que ya hiciste. Eh, si yo recorrí este camino, para poder recorrer otro, tengo que devolverme y recorrerlo de nuevo. Y en la física cuántica se rompen un poquitito algunas de esas cosas. De hecho, hay unos experimentos dale. bien conocidos, el experimento de la doble rendija, y que tiene que ver con disparar fotones y demás, que te dicen que cuando tú una partícula cuántica la observas, cambia su comportamiento, pero en el pasado. Y esta cuestión tiene unas repercusiones filosóficas así súper Sí, profundas po, de por qué esta cuestión pasa. Y Einstein decía hasta spooky science, ¿cachai? Que es como, ¿por qué pasa? No lo entiendo, pero pasa y está demostrado empíricamente que pasa. Y la computación cuántica hace ya varios años, lo que pasa es que el hardware fue el que se demoró un poquitito más en llegar. Empezó a ver la oportunidad de ocupar algunas de las propiedades o varias de las propiedades de la mecánica cuántica o de la física cuántica para usarlas en computación. ¿Está? dale. La dualidad onda-partícula, por ejemplo, que aquí ese sí que es algo que uno más comúnmente ha escuchado, que la luz se comporta como una onda y como una partícula, te permite trabajar con partículas cuánticas, pero aprovechar su comportamiento de onda para amplificar o anular las ondas. Y eso, por ejemplo, cuando estáis resolviendo un problema, el resultado que te gusta lo amplificáis y ponéis las ondas alineadas para que queden bien grandes, y los resultados que no te gustan los aplanáis aprovechando que son una onda, por ejemplo. ¿Cachai? Y que es un ejemplo súper concreto de para qué se usan las propiedades de la mecánica. Ahora, ¿qué es la computación cuántica? La computación cuántica, lo primero es, eh, ¿has escuchado hablar de los bits? Todos hemos visto en las películas los unos y los ceros y la Matrix y Sí, las típicas letras que es blanco y negro, verde y negro, como sea. La partícula más chica que tiene un computador tradicional y que lo tiene, hasta mi pulsera tiene bits, es el bit, ¿vale? Y el ujú, bit es un interruptor. ¿Está prendido o está apagado? No hay más, vale, ¿vale? Pero en la versión cuántica de los computadores, lo que tú tienes es el equivalente al bit que se llama qubit. Y este qubit vale. puede estar prendido, puede estar apagado, pero puede estar prendido y apagado a la vez. Es decir, puede estar en una superprecisión de estados, que es algo que ya nos cuesta un poquitito meternos en la cabeza. ¿Cómo te imagináis que la Absolutamente. luz está prendida y apagada a la vez? Quizás la podéis hacer un símil con un dimmer, ¿cierto? Con estas perillitas en que yo Ujú, regulo la intensidad. Pero en realidad lo que tú estás diciendo es regular el voltaje y el amperaje que dejáis pasar de corriente nomás. mm. Lo que yo te estoy diciendo es que efectivamente en la computación cuántica y en la física cuántica, la partícula puede ser cero y uno al mismo tiempo, en un cierto porcentaje. ¿Cachai? Esa es Ya, una de las propiedades. Eh,
que tiene la ventaja de que obviamente te permite explorar soluciones más rápido porque vais mirando al mismo tiempo dos soluciones y si tú tenés un montón de qubits, si tú tuvieras que recorrer un laberinto, un computador tradicional va a ir por un camino, se va a devolver y va a buscar el otro camino. Un computador cuántico va a poder dividir su camino en varias ramas en función de la cantidad de qubits y recorrerlo como si por capilaridad. Y eventualmente va a Ujú. encontrar el resultado. Y es súper distinta la manera de resolver los problemas. Y tiene varias Más propiedades parecido, más. perdón, sorry, más parecido como a como funciona un poco, me imagino, el cerebro, ¿no? Que en verdad no es 100% lineal, sino que tenéis la posibilidad de empezar a juntar cosas que están por allá, por acá, etcétera, y las soluciones las encontráis de manera distinta. Es otra manera de pensar, entre comillas, del computador. Efectivamente, cuando tú miras un laberinto, tú no estás mirando cuadradito por cuadradito, sino que uno tiene una panorámica y va mirando un poquitito más Mm. allá. No es que probablemente los niños al principio lo recorren con el dedito, pero con el tiempo tú ya podés ir tirando 3 deditos, ¿cachai? Entonces, efectivamente, sí, es correcto. Y hay otras propiedades también que tienen otras cosas súper locas, como por ejemplo que tú puedes entrelazar dos partículas. Cuando tú las entrelazas, lo que genera es que, las acciones que yo tomo sobre una se generan sobre la otra. Entonces eso Ujú. permite que dos partículas, aunque estén súper distanciadas y de manera instantánea, comuniquen el estado entre ambas partículas se comunica sin la necesidad de que tú tengas una onda viajando por el aire. Los chinos, sin ir más lejos, hace un par de años ya tiraron una partícula cuántica que estaba entrelazada con una partícula cuántica acá, a un satélite a 400 kilómetros de distancia, y lo probaron. Efectivamente, yo modifico o mido la partícula cuántica acá y se mide la partícula que está al otro lado. ¿Y por qué digo mido? Porque cuando tú tienes una partícula que está en esta combinación de estados, que es una mezcla entre 0 y 1, si yo la miro, la colapso. Y se va a ir a 0 o a 1 con una cierta propiedad que depende del estado de superposición. Suponiendo que está en un estado de superposición perfecto 50 y 50, es 100% aleatorio si el resultado va a ser 0 o va a ser 1. Pero entonces ahí viene un poquito un desafío en la computación cuántica y es, yo no puedo mirar el resultado hasta que termino de ejecutar todo el ejercicio, porque cuando lo mide mi resultado va a ser clásico. Son puros ceros y uno. Ya no tengo esta superposición, porque no puedo medirlo en superposición o colapso. ¿Cachai? Espérate, a ver, espérate. Si entiendo bien, entonces significa que si lo miras en el sentido como medir el resultado de cualquier manera, ese resultado va a cambiar. O sea, tengo que esperar a que se ejecute, como entre comillas, estoy intentando hacer el parangón, el programa completo para ver después para ver el resultado después de una vez que esté ejecutado. Efectivamente, o sea, cuando tú tienes los computadores cuánticos se programan por medio de circuitos, ¿ya? Y yo voy ¿Ya? aplicando como unas cajitas, igual que los circuitos que se ocupan en computación clásica, solo que las cajitas que se aplican obviamente son más complejas. Y tú vas poniendo cajitas. Si yo quiero medir el resultado de mi circuito a la mitad, y resulta que son 50 pasos y yo lo mido en el paso 10, yo perdí todo lo que había para atrás porque lo medí. Y automáticamente todos estos estados intermedios o combinados o Mm. superposiciones que tenía para atrás se perdieron. Y de aquí para adelante yo parto de nuevo con unos y con ceros. Y tengo que volver a iniciar todo el circuito. Entonces, la manera que hay de trabajar, yo puedo, teóricamente, Ujú. yo puedo calcular el estado en el que está el computador dadas las compuertas que estoy aplicando, ¿cierto? Porque yo las aplico con un foco específico. Pero al final, cuando ya tengo armado todo mi circuito y después de que ejecute todo, ahí recién mido. Y me quedo con eso. Y eso lo uso para algo. Y eso también significa que como el resultado es clásico, los computadores cuánticos por sí solos no sirven para nada, entre comillas. Son como coprocesadores, ¿cachai? Tú tenías un computador Ujú. tradicional, nuestra información es toda clásica, toda tradicional. Yo tengo que ver cómo codifico esa información, cómo se la entrego a un computador cuántico, la proceso y después la extraigo y la vuelvo a trabajar en un computador clásico. Y olvídate que va a ser más rápido para sumar. No, es mucho más rápido sumar en un computador tradicional. Nunca vaya a poder usar una calculadora sencilla con qubits y la cuestión no tiene sentido porque es mucho más costoso y son menos precisos, ¿cachai? Hay ciertos problemas para los cuales son muy buenos, como el ejemplo del laberinto.
O sea, es más bien algo como un procesos para poder ejecutar, como decís tú, acciones de razonamiento y de temas de lógica en las cuales necesitáis mayor capacidad de procesamiento. O sea, el computador cuántico tiene mayor capacidad de procesamiento en sí, o es solamente un procesamiento distinto de la información. Esa es una súper buena pregunta, porque un error de concepción cuando te dicen, mira, el computador cuántico es como un supercomputador. Mucha gente se lo Ujú. imagina como un computador que tiene tremenda capacidad de procesamiento, Sí, pues. pero la verdad es que no. La verdad es que hay problemas que tú puedes resolver con 3 qubits. Eso no es una tremenda cantidad de procesamiento, y ya con 3 qubits tú puedes resolver problemas nosotros hemos visto cuando tenéis como poquitas variables, problemas de ciertas características, una mejora de 15-20% en los resultados de la predicción de un modelo cuando lo hacís con computación cuántica versus un computador que tiene millones de bits y tremendo procesador y tarjeta gráfica y toda la cuestión, igual no llega al mejor resultado. ¿Por qué? Porque Mm. funciona distinto, porque mira el problema de una manera distinta. Oye, es que bueno, se me está abriendo la cabeza a todas las teorías de ciencia ficción que tengo en la mente ahora, entonces, pero quiero ir en orden, porque si no, ¿por qué es necesaria entonces, como pensando en las problemáticas nuevas que tiene el mundo, como el cambio climático? eh, bueno, mira, sabéis que principalmente el cambio climático. ¿Por qué es necesaria o sería necesaria la computación cuántica en ese respecto o en otros ámbitos que en verdad yo no tengo a la vista o que el resto de la gente tampoco tiene a la vista? En qué lo encuentras tú más necesario? Es difícil hablar de necesario, lo que se habla es que tú Ujú. puedes obtener una ventaja cuántica, ¿vale? Ya. Porque no podemos decir que ni los meteorólogos ni nadie no está logrando cosas con procesamiento con GPU y con otro tipo de métodos. Ahora, ¿cuál es la Ujú, gracia? Que en muchos de estos casos, el comportamiento base, por ejemplo, cuando tú estás diseñando un medicamento nuevo, y esto lo ujú. vimos en San Francisco en un evento que se llama el Q-B, Q2B, que es un evento como de Quantum to Business, en Ya, que Pfizer mencionó que el tiempo de desarrollo de nuevos medicamentos lo redujeron a la mitad, de 20 a 10 años. ¿Por qué? ya. Porque los medicamentos funcionan a nivel muy chiquitito. Están generando interacciones que sí están afectados por partículas de tamaños cuánticos. Por ende, cuando tú logres simular ese tipo de cosas, obviamente vas a obtener un mejor resultado que cuando tú lo simulas con un clásico en que lo que tú haces en realidad es forzar este entrelazamiento. Yo en computación cuántica puedo realmente entrelazar las partículas y decir, por ejemplo, cambio climático. La temperatura ambiente o la sensación térmica está afectada por la velocidad del viento, por la humedad relativa, por un montón de variables. Entonces yo no la puedo medir como un elemento aislado, ¿cierto? Cuando yo tengo Mm. la capacidad de agarrar un qubit que va a representar la temperatura, otro qubit que representa la humedad, otro qubit que representa la velocidad del viento, y puedo entrelazarlos y decir, mira, cuando este cambia, este también cambia y este también cambia, y todos están conectados entre sí, chuta. Wow, ¿o no? Sí, Y en el pues, el cambio modelamiento del problema es climático, distinto. modeláis el problema de una manera diferente. Los computadores clásicos, eso como que se fuerza, ¿cachai? Y tú lo Mm. que vas haciendo casi que es como ir descartando las soluciones en las que una cosa no se relaciona con la otra. Pero en la computación cuántica tú lo puedes hacer de manera natural. Ahora, en términos de hardware, esa es de las cosas más difíciles generar entrelazamiento, ¿cachai? Pero porque en el fondo todas estas cuestiones lo que tenéis que hacer es ver cómo lo hacéis para que se conecten entre ellos sin afectar a lo que está al lado y sin que se te mueva para el lado y te genere errores. Que es uno de los dolores que hoy día hay. No sé si viste la noticia de Willow, que se probablemente me lo voy a preguntar más adelante, que es la noticia de Google, ¿cachai? O sea, vi algo de Willow, pero no entendí. Entonces, o sea, entendí una parte nomás, o sea, si queréis aprovechemos, dale nomás, como vamos para allá y volvemos, no te preocupes, dale. Derribemos un poco el mito. Ujú. Hay un montón de problemas que efectivamente en un computador clásico se demoran un montón en resolverse y en un computador cuántico lo vaya a poder hacer mucho más rápido, ¿vale? De hecho, hay un algoritmo que es reconocido que rompe todo lo que es la criptografía actual. No sé si hay escuchado del No. Q-Day.
pero en el fondo el algoritmo que hoy día se usa, que es el RSA, que el 50% Sí. de la criptografía mundial está encriptado con RSA y el otro 50% con curvas elípticas, están los dos quebrados. El RSA se quiebra en el momento en que existe un computador cuántico lo suficientemente poderoso para ejecutar el algoritmo que un caballero diseñó, que es el de Grover, ¿cachai? El de Shor o el de Grover, siempre se me confunden. Pero bueno, hay varios algoritmos re famosos, siempre se me confunde Shor con Grover, pero para el caso, lo que hicieron fue, y hace varios años, diseñaron y dijeron, mira, ¿sabéis qué? El problema del logaritmo discreto, que es encontrar los números primos que descomponen y la cuestión, entonces si tú lo haces con un computador cuántico, sale así. Así. Para el tamaño de llaves que nosotros usamos, se estima que de aquí a 10 años va a haber un computador cuántico que va a ser capaz de romper RSA completamente. Y hoy día hay una carrera por buscar métodos de encriptación distintos justamente porque tu información viaja por la red y viaja Mm. encriptada gracias a estas llaves compartidas que están protegidas por RSA. Yo no quiero que mis datos bancarios viajen por el mundo sin criptografía segura, Obvio. ¿cachai? Entonces, hay muchos problemas que efectivamente los computadores cuánticos vienen a resolver mucho más rápido. Y en este caso, por ejemplo, romper RCA, ¿por qué se dice que lo rompe? Que en realidad tú con el método carretero, el método más latero y uno por uno podrías romperlo igual, pero te demoráis tanto que la llave Mm. RCA de nuevo ya cambió y chao, no sirve, ¿cierto? Tendréis que tener mucha suerte para chuntarle antes de que la RCA caduque. Estos algoritmos vienen a demorarse menos de la duración que tiene un RCA, y yo tampoco puedo estar cambiando cada 30 segundos el RCA, entonces te lo rompe. Lo que pasó con Willow fue algo por el estilo. Willow agarró un problema que en un computador tradicional se demora un montón, que lo podéis considerar este mismo algoritmo de búsqueda de números primos. Cuando tú Mm. agarráis un número súper grande y lo queréis separar en todos sus primos y sus potencias y demás, es un proceso súper costoso computacionalmente hablando, y la cuestión lo ejecuto. Está bien, está súper bien, es un tremendo logro, pero el gran logro no está en que lo ejecute, porque hay montones de algoritmos que te reducen los tiempos de procesamiento ridículamente. No es que hayan logrado un supercomputador que no existía. Lo que Mm. viene, la gran noticia que debiera haberse dado con el caso de Willow, es que tiene muy poquito error, ¿cachai? Los No. computadores cuánticos, por cómo funciona el hardware, nosotros tenemos en la oficina un computador de 3 qubits que funciona con resonancia magnética nuclear. Cuando tú le aplicas y aplicas estas compuertas, lo que tú así, hay que imaginarse el qubit como un vector que apunta en la dirección hacia de una esfera, ¿ya? Imagínate que tú tenías una esfera y el qubit es un vector que va desde el centro hacia el extremo. Siempre tiene largo 1 y puede girar en toda la superficie de la esfera, y eso es lo que genera la superposición. Cuando yo aplico compuertas, voy rotando este qubit, lo voy moviendo un poquito. Ya. Pero cada vez que yo aplico una compuerta, si el qubit debiese haberse movido para allá, como hay resonancia magnética, hay ruido en el caso de los de que son con frío, Espérate, con espérame. superconductores. No sé ¿Ahí si te sí? perdí yo o te fuiste tú. Espera. Ahí sí, ahí ¿Sí? volviste. Sí, a ver, Sí. si quedaste en si se movía para allá. Claro. Si yo le aplico la compuerta, se tiene que mover para allá. Como hay un montón de cosas y los qubits son súper sensibles a los estímulos externos, en vez de moverse exactamente para allá, tiene un error y se gira un poquitito. Y ese giro de un poquitito me generó obviamente un error en el resultado. ¿Cachai? Willow logró el manejo de errores muy bien. Y eso realmente es el notición. O sea, Google logró hacer un computador, no se puede decir que es a prueba de errores porque lo que hicieron fue reducirlo tanto que es muy razonable usar computadores como ese. Ahora, ¿cuál es el nivel, por ejemplo, de error que tiene como en comparativo? Como, por ejemplo, no sé, el computador cuántico que manejan ustedes versus Willow versus en el que estamos haciendo ahora ¿cómo es es tan grande la diferencia? Mira, no me atrevería a darte cifras, pero Ya. es lo suficientemente grande como para que dentro de computación cuántica hay toda una línea de investigación que tiene que ver con el error, y hoy día los mejores algoritmos se corren en simuladores, no en computadores cuánticos propiamente tal, Mm. porque, porque el error que te genera el computador cuántico es tan grande que empezáis a cuestionar el resultado. Nosotros tenemos, claro, el computador cuántico tiene 3 qubits, pero tenemos un simulador que está en 30 y yo el otro día lo llevé a 53 y estamos apuntando a llegar a 100.
¿cachai? Con un Y simulador, el con el simulador, mismo tipo de computadores que se ocupan para los lenguajes de lenguaje natural, los modelos de lenguaje natural, que son con procesador gráfico. ya, te cacho. Pero espérate, si entiendo bien, entonces, como este punto, este vector que está apuntando a la esfera, ¿esa esfera es teórica o está inmersa en algún espacio como contenido realmente? ¿O cómo es un qubit por dentro, ¿cachai? O no, Depende, no sé. depende 100% del hardware que estoy ocupando. Existen unos que son Ya, por vacancia de diamantes, pero básicamente es una partícula. Hay unos que son fotónicos. Es una partícula que de alguna manera, ya sea por láser, en el caso del que tenemos en la oficina por resonancia magnética, yo le doy una orientación y dale. por aplicación de alguno de estos mecanismos voy pudiendo modificar la orientación que tiene. Esta esfera es una representación gráfica que se usa para Ya, entender un poco mejor la orientación, lo que hace cada compuerta, pero es una representación 100% gráfica, imaginaria, ya, digamos. perfecto. Oye, a ver, hoy día justo, es que hablaste ahora de fotónico, hoy día justo estaba viendo un mini documental sobre unos locos que están haciendo procesadores con temas con luz, en vez de que haya circuitos y cables y etcétera, como procesadores fotónicos o photonic. eh, Eso como l- esto funciona principalmente así, como con temas de el manejo de los qubits. Yo sé que me dijiste ahora como temas de resonancia magnética. En verdad es la partícula puede reaccionar a la luz, a temas de a radiación y va a depender o siempre es un mismo tipo de partícula. ¿Entendí bien? So, en el desarrollo del hardware hay distintas líneas. Ujú, Hay unas que son partículas ya, que son vacancias de diamante, que tú metís una partícula dentro de un espacio vacío que quedó en un diamante y lo modificáis por láser. Hay otro que lo que tú haces es tirar un fotón, poner ciertos filtros y los filtros también te van generando por medio de su onda y toda la cuestión te representan un qubit. El caso nuestro es una molécula de una partícula de de cloruro de flúor que es electromagnética y que con imanes y eso lo podemos modificar. Cada uno tiene ventaja y desventaja. El de resonancia magnética nuclear tiene la ventaja de que, entre comillas, es barato. O sea, por eso fue el primer computador. mm, Nosotros tenemos el primero en Chile. Llegó un segundo hace poquito que lo tiene la UFRO. Eh, primero en el Cono Sur. El anterior que haya llegado llegó como 3 días antes a Brasil y nos ganaron por 3 días. Pero son los únicos dos que habían cuando llegó este acá hace un año, digamos, ya a Chile. Y claro, la gracia es que es un poco más accesible. El problema es que no es escalable, porque los campos magnéticos es más difícil controlar que el campo magnético que estoy aplicando a la partícula de acá no afecta a la de acá, no afecta a la de acá, entonces no podéis llegar a más de, no sé, 10, 20 qubits, ¿no? ¿Cachai? ya. Existen otros que son por superconducción y que tienen otros métodos. No recuerdo cuál es el método que tienen para orientar la partícula, pero básicamente no sé si habéis visto las imágenes clásicas que son como unos tremendos candelabros invertidos. Sí, Ya, esos son los que hasta ahora son los más grandes y en el fondo el candelabro completo es pura refrigeración y el chip es una cosita de este porte. Y esos de ahí, por lo que recuerdo, funcionan como que con láser van cambiando la orientación a una partícula muy chiquitita que está en el interior. Y así hay como 5 o 6 distintos estilos. Hay algunos que ya existen, digamos, versiones construidas de hardware para poder trabajar con computación cuántica y otros que todavía son un poco más teóricos de, mira, si nosotros hacemos esto, pero hay que lograrlo. Y de nuevo, es otra gran línea de investigación, ¿cómo lo hacemos para tener un computador cuántico que su resultado sea súper confiable, es decir, que tenga poquito error y que además sea súper escalable? Porque al final mm, si tú estás hablando de que el computador más grande del mundo tiene alrededor de 1000 qubits, ¿cachai? La realidad es que todavía no puedo romper RSA con eso y hay un montón de problemas que no puedo resolver con eso. Y mientras tanto estamos buscando métodos de software, métodos como más de programación de cómo dividir el problema en pedacitos y ocupar la potencia que tenemos y lograrlo igual.
y otros métodos en el fondo que tienen que ver con la programación y cómo tú manejas la partícula y la memoria y toda la opción. Pero el desafío grande para la gente que desarrolla hardware es, necesitamos un computador que tenga 100.000 qubits. Mm. Vayan, los esperamos. Y se estima que de No aquí esperaba, claro, exacto. hay distintas estimaciones, pero de aquí al 2035 ya deben estar llegando, no sé si 10 o 100.000 qubits, más o menos. ¿Cachai? Igual ha ido aumentando bien rápido. El año pasado el más grande tenía 433, el año antepasado ya. Este año ya se salió uno de 1.000. Y como te decía yo, o sea, los simuladores hasta hace, no te quiero mentir, hace 3 meses tú no ibas a Mm. lograr nunca simular más de 35, 40 qubits. Y yo ya simulé 53 en el computador, en uno de los servidores que tenemos en la oficina. ¿Cachai? Porque también han ido cambiando ese tipo de métodos. ¿Cachai? Sí, po. Entonces como que van Todo avanza desarrollando muy, todos muy en rápido. paralelo, claro, claro. Oye, hay una serie que se llama Devs. No sé si la he escuchado, Devs o Deus. Bueno, que habla sobre esto Oye, de un computador cuántico que finalmente es Dios y que logra simular la realidad en la que vivimos. El, Me imagino que es ciencia ficción hoy en día y posiblemente en relación a lo que te estoy comentando, tu mente dijo, pobre ser humano que cree que eso podría ser factible. Pero sígueme el argumento para ver si en estricto rigor en algún momento los lenguajes, los chat GPT del mundo, ¿van a estar cargados en este tipo de computadores o esa no es la funcionalidad ni la expectativa para nada? déjame pensar cómo te respondo. Volvamos a que la información, las palabras, los números, todos es información clásica, no información cuántica. Y codificarla en un qubit es costoso, ¿vale? Ya. Una buena máquina para LLM consume, yo no sé, nosotros tenemos 2 tarjetas gráficas y no te quiero mentir, pero con 10.000 procesadores gráficos cada una, ¿cachai? Y los consumís todos y los reventáis cuando le metí un buen LLM con alta información. Entonces, Vale. yo, de aquí, papá, desde mi opinión, no es mi expertise. Yo no me dedico a Obvio. la inteligencia artificial, pero obviamente he entrenado modelos de inteligencia artificial, he trabajado con eso. Lo que yo pienso que va a pasar es que se van a empezar a construir cosas híbridas, Ok. que es como ya estamos trabajando. ¿Cachai? O sea, hoy día, por ejemplo, y este es un ejemplo súper bueno que también lo vimos en el Q2B, que nosotros lo estamos implementando para otro problema que es confidencial por ahora, pero hay muchos problemas que se resuelven combinando métodos clásicos con métodos cuánticos. Yo agarro el problema, lo transformo en un problema cuántico, veo qué resultado me entrega, le aplico una optimización, por ejemplo, clásica, y después vuelvo a correr el circuito con los parámetros optimizados y eventualmente encuentro un óptimo combinando métodos clásicos con métodos cuánticos. Dale. En el B2C vimos, o sea, en Q2B, Q2B. vimos un ejemplo que a mí me encantó. Q2B San Francisco, búscalo. El Q2B es una organización que se dedica a buscar ejemplos de computación cuántica aplicadas a negocios, ¿cachai? Que no se queden en toda la teoría, porque hay mucha gente que pura teoría. La mayoría son Mm. teóricos, profesores, académicos, y aquí se presentan casos que aterrizaban. Y había un equipo que había trabajado con muestras de células, ¿cachai? Ya. eh, por- para intentar detectar con mayor facilidad una enfermedad a la sangre que es muy difícil de detectar. Si tú tomáis la foto, yo la foto sea como sea, no se la puedo entregar al computador cuántico. Tengo que Ujú. procesarla, tengo que agarrar esa foto y tengo que descomponerla en bits por detrás y esos bits de alguna manera codificarla, distintos métodos de codificarlo y después le puedo entregar al computador cuántico, mira, esta es la información que obtuve de la foto.
O sea, para entender ahí hay un lenguaje, o sea, hay una traducción que tú tenés que hacer de Claro. la información clásica que tenemos a la información que el computador cuántico puede entender para que después pueda hacer algo con esa información y después hay que reprocesarla para volverla al método clásico y poder entenderla de nuevo. Como, ese es como un Más o poco la menos, la lógica. segunda parte es un poco más sencilla, pero la primera parte de las líneas de investigación grandes que hay es uno el tema de los errores, es otro el tema del hardware y es otro el tema de cómo codificamos información clásica para los qubits, para que no sea que Dale. cada bit es un qubit, ¿cachai? Porque tenemos millones de bits, tenemos 1000 Mm, qubits como lo trabajo. Y existen distintos métodos de hacerlo. Entonces, tomaron estas fotos, se las entregaron, las transformaron, las trabajaron, y lo que hicieron fue que el modelo de clasificación era cuántico. Y después extrajeron los resultados y lo que yo he visto en todos los papers y todos los estudios que hemos encontrado hasta ahora y que hemos como entrado en detalle es que cuando las muestras de datos son chiquititas, como en el caso de una enfermedad a la sangre que es súper rara y que tenéis, no sé, una de cada 10 millones de personas que padecen de esa enfermedad, es súper difícil tener volúmenes de datos balanceados que se mm, ocupan, ¿cierto?, para Machine Learning súper balanceado para un modelo tradicional. Entonces, cuando tú tenés 500 datos de sangre que tiene el problema y 500 que no tienen el problema, no hay a poder entrenar muy bien ningún modelo tradicional. Y eso pasa en un montón de mm. otros ejemplos. En este caso en particular, cuando agarraron esto, y si te digo 500 estoy súper exagerando porque eran muchas menos las muestras que tenían, y se las pasaron al computador cuántico, el computador cuántico encontró. Y cuando empieza a hacer estos cortes, imagínate que el computador, voy a exagerarlo porque no es así, pero el computador clásico tiene líneas rectas y ese corte es así. Y el computador Ujú. cuántico empieza a hacer curvas súper, súper recovequeadas y empieza a encontrar las separaciones y te dice, ¿sabéis qué? De todas estas partículas que me entregaste, estos 4 grupitos de acá están sanos y estos 5 grupitos de acá están enfermos. Y la asertividad, la ventaja cuántica que obtuviste con este algoritmo híbrido en que solo un pedacito de Quantum Machine Learning estaba entre medio, aumenta entre un 15 y un 20% o más. ¿Cachai? Entonces imagínate en aplicaciones médicas en que este es un problema súper recurrente. En la medicina la cantidad de datos con los que tú cuentas son pocos. Escáneres Mm. disponibles, muestras de sangre, un montón de cosas. Tú no tenés grandes muestras como puede ser predecir qué es lo que le tengo que vender a una persona que se meta a mi página en el retail. Tengo millones de Mm. millones de millones de interacciones con mi página en el retail. Un modelo de Machine Learning probablemente es suficiente, ¿cachai? Pero cuando tú tenías muestras chiquititas, el Quantum Machine Learning, QML, está mostrando súper buenos resultados y a eso es lo que se le llama esta ventaja cuántica. Qué loco igual como pensar en que en la diferencia de los tamaños, como decís tú, porque al final onda, este tremendo desarrollo, todo lo que yo pienso como física cuántica, ¡guau! Así como computación cuántica, y tú decís, pero para problemas con datos, como con muestras de datos pequeñas, está funcionando muy bien, como me genera un ruido así como una disonancia en relación a lo grande que yo veo lo otro, ¿cachai? Como lo pienso como como algo, una, una cosa que me hace ruido, la verdad, más que nada eso. Em, Oye, ¿y cómo llegaste a trabajar en esto? ¿Cómo fue porque estudiaste ingeniería civil industrial o ni siquiera, ¿qué estudiaste? Porque no lo dijiste al principio, pero no me acuerdo. Yo estudié ingeniería civil en materiales. Ya. ¿Hay Ah, ya, cachado ya, lo que ya. hacen los metalúrgicos y los civiles con los Sí, sí, pues, sí, pues. morteros y los cementos? Ya, dentro de Chile había una especialidad que como que combinaba los distintos materiales y además trabajaba los materiales compuestos. A mí me gustó y me quedé ahí. ¿Y cómo llegaste desde ahí, desde ese lugar, que para mí es lejano en relación a donde está hoy día? ¿Cómo fue tu Ridículamente camino para lejano. allá? Porque estuve viendo, te estuve investigando un poco en LinkedIn y trabajaste en marketing, en un montón en innovación, etcétera, y hoy día estás ahí trabajando en
computación cuántica, manejando qubits, haciendo simulaciones de computadores cuánticos. O sea, como, de verdad, ¿cómo fue ese salto cuántico, básicamente, que te mandaste? Hoy, para hacerte la historia corta, mira, dentro de materiales hay una línea de investigación que tiene que ver con la resistencia probabilística de materiales, ¿vale? Cuando tú tenés un Ya, ingeniero civil que está construyendo un edificio, ellos trabajan de manera determinística. Si yo tengo 1 metro cuadrado de hormigón, ese metro cuadrado de hormigón va a resistir tantos kilos y yo le pongo un factor de seguridad, entonces en vez de poner 1 metro cuadrado, pongo 1,1 metro cuadrado. Por, dale. ¿cierto? Pero resulta que en realidad los materiales lo que tienen es una probabilidad de falla dada un esfuerzo, que puede ser de compresión, de tracción, lo que sea. Y yo me especialicé justamente en el estudio de los materiales desde un punto de vista probabilístico. O sea, ahí ya tenía un paso avanzado porque en mi tesis yo estaba así frente al computador, estuve haciendo simulaciones durante un semestre, dejaba, en aquellos tiempos mi papá tenía un computador bastante más poderoso y tenía que llevar el modelo a correr allá y el computador estaba corriendo 3 días, ¿cachai? Porque las máquinas no daban, simulando los miles de datos que tenía que simular y todo el cuento, y mi tesis fue relacionada con eso. ¿Qué pasó? Salí de mi carrera y como ingeniero civil en materiales te toca terreno. Y mi Mm, primer terreno, mi primera pega, era un trabajo en el rubro de la minería. Yo le hacía clases a los maestros de la construcción del proyecto minero, ¿vale? Empecé a enseñar corrosión, metrología, como cosas bien, algunas más básicas, otras menos básicas, que era una empresa que estaba obviamente con cese, con toda esta cuestión, pero tenía un turno de mierda. Tenía un turno que era 6 ya. por 1, ¿cachai? Pero al principio el 6 por 1 era como que tú decís, es razonable, porque yo trabajaba solamente en las tardes, entonces yo salía de mi casa a las 12, además hacía clases de cátedra en la Universidad de Chile, hice clases de cálculo y álgebra a los ingenieros comerciales de la Chile. Entonces en las mañanas tenía 2 días a la semana esas clases, preparaba mi clase de la tarde, a la 1 almorzaba y agarraba el metro y me pasaban a buscar y me llevaban el proyecto minero y las clases eran de 4 a 6. Y a las 6 se devolvían los buses con toda la gente que había ido a trabajar por el día. Era un proyecto que estaba cerquita de Santiago. Y yo llegaba de vuelta a mi casa, ponle tú que a las 7:30. Razonar. Pero los proyectos mineros Razonable. siempre se atrasan. Siempre se atrasan. Y cuando se empezó a atrasar, sacaron la capacitación afuera de la jornada laboral, que eso significó que las clases eran primero creo que eran de 6 a 8 y después que empezaron a tirarla hasta como de 7 a 9 de la noche. Entonces yo tenía de lunes a Oh, sábado que brutal. estar de 9 a 11 haciendo clases, de 9 a 11, no me acuerdo, era una locura, era de 7 a 9, llegaba a mi casa a las 11 de la noche, me perdía todos los cumpleaños de mis sobrinos, no era capaz de ir a ningún carrete después de una semana de trabajo, llegaba a las 11 de la noche a la casa, no tenía cómo sacarme ni con grúa, y es que, ¿sabéis qué? Lamentablemente esto no es para mí, ¿cachai? Esto no está Mm, yo ya estaba casada, yo me casé antes de titularme, entonces no, 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 no daba, ¿cachai? mm. Y tenía los puros domingos libres que lo único que quería era descansar. Y además tenía que preparar la semana de clases que se venía, o sea, olvidar. Eh, y me puse a postular a otras pegas, y como yo cachaba de ganas de mascota y todas esas cosas que te siguen en industrias que tienen que ver como con modelamiento y cuestiones, llegué un día, yo lo cuento así, iba caminando por el metro y salí del metro y me caía entre una FP. Y en ese FP necesitaban a alguien que supiera hacer modelamiento matemático porque necesitaban construir un modelo capacity sucursal y la cuestión. Y además le caí bien al tipo que estaba buscando, que era el subgerente sucursales, le caí bien, respondí las típicas preguntas cuando te tiran en una sala con 30 pendejos respondiendo preguntas. No respondí nada así como, no, yo me voy a cortar las penas porque yo estoy trabajando, entonces no puedo contestar el teléfono en mi casa, y eso le pareció razonable y me contrató. Y ahí empecé mi carrera de data science propiamente tal. ¿Cachai? Ya. Partiendo desde Business Intelligence que se conocía al principio, construyendo un modelo predictivo, construimos un modelo de capacity que era capaz de predecir muchas cosas. De hecho, en el verano hicimos el intento de cerrar las sucursales a la hora de almuerzo y volverlas a abrir. Y yo predije la embarrada que iba a quedar, que quedó. Y yo dije, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y el modelo lo predecía súper bien. Y mi Qué jefe se buena. fue para otra FP, me llevó para allá y en el fondo yo seguí desarrollando mi carrera por el mundo de, ¿sabéis qué? Analytics. Y en esos tiempos tú eras un analista de datos, que eras mano derecha de algún gerente, subgerente o jefe de área, y te tocaba analizar muchos datos. Y fui Mm, aprendiendo cada vez más de esa línea. Siempre me gustó computación, además, la programación y todo. Eh,
Y de pronto salió la oportunidad de irme a trabajar como jefe de modelo en otra empresa. Y cuando fui a trabajar como jefe de modelo era porque también necesitaba modelos predictivos de fuga y demás. Entre medio el modelo de Capacity empezó a hacerse conocido entre gerentes que se habían ido de la empresa y como que me llamaban y yo vendí un par de veces mi modelo de Capacity para otras empresas. Se lo vendía a una empresa de telecomunicaciones, se lo vendía a otra FP, porque el gerente se había ido de la otra FP y le vendí el modelo armado, ¿cachai? Se lo programaba y todo el cuento y porque funcionaba y funcionaba súper bien, ¿cachai? Y fui desarrollando toda esta beta de qué es lo que yo había hecho en mi tesis, pero aplicaba a otros Mm, negocios, básicamente de probabilidad estadística aplicada a los datos, ¿cachai? Que es lo que hace un data scientist, ¿cachai? mm. Entre medio tuvo esta incursión en innovación que yo creo que tenía que ver justamente con que alguien que viniera del mundo de la tecnología participara de la formación de lo que hoy es el equipo de innovación de Caja Los Andes. Caja Los Andes es bastante conocido por todo el tema de innovación y yo fui parte Sí, del po. primer equipo que lanzó la innovación en Caja Los Andes, ¿cachai? Em, y de ahí cuando salí de la casa, volví a trabajar y me fui de nuevo, como analytics, ¿cachai? Como siempre moviéndome en el mundo de data science y toda la cuestión. Tuve una pequeña incursión por ahí que no me gustó como product management. Eh, Tuve un periodo que, bueno, fui gerente de planificación y gestión comercial, que me dio como harto experiencia en gestión de personas, temas más políticos, ¿cachai? Pero empecé a echar de menos la parte técnica. Había evolucionado caleta todo, había evolucionado los lenguajes que había que usar, ¿cachai? Apareció Python, apareció R, aparecieron mil cuestiones en este periodo en que yo estaba dedicada básicamente a la gestión, ¿cachai? Al management, claro. Al management y lo empecé a echar de menos, o sea, a mí me gusta, ¿cachai? Y claro, uno de los socios es amigo mío, yo he trabajado con él justamente en Caja Los Andes, él era consultor externo, era mi consultor y este me dice, ¿sabes qué? Ven a trabajar con nosotros. Y partí retrocediendo, yo calculo unos 5 años de carrera como analista de datos para un cliente grande. Pero es que me da lo mismo porque es un retroceso que tengo que dar para volver a meterme en el mundo técnico. Primer año, full análisis de datos y de pronto comprar el computador cuántico. Los jefes son como bien visionarios y son como bien locos y como que de repente les gusta correr estos riesgos y dijeron esta cuestión se viene con todo. Y cuando estaban todos vueltos locos hablando de inteligencia artificial, nosotros ya estábamos construyendo modelos de inteligencia artificial, sin ir más lejos en las noticias, en un diario apareció publicado el primer modelo de inteligencia artificial creado en Chile que fue Transman, eso fuimos nosotros. Sí. Y nosotros ya teníamos computador cuántico y nosotros ya estábamos hablando de cuántica. Cuando fuimos al evento de AWS, y esto suena, no quiero que suene quebrado, pero fue súper loco, porque yo era una latina chilena sentada entre medio de un montón de gringos y me metía en estas charlas que eran de computación cuántica y dije, aquí voy a aprender caleta. No había nada, nada, nada en todos los stands, nadie hablaba de computación cuántica, pero había 3 charlas de computación cuántica y yo fui a una. Y llega de repente alguien dice, ¿quiénes de acá ustedes han escuchado computación cuántica? Éramos 50 personas en la sala ya, y caleta ya estamos. No. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo se programa un computador cuántico? Y ahí como que tres levantamos la mano, ¿cachai? ¿Cuántos de ustedes han escrito código cuántico? Y levanto la mano yo y de repente me recuerdo y era la única buena de la sala que había No había levantado la nadie. mano. Y yo quedé así como, wow, soy una chilena que efectivamente yo ya escribí código cuántico y ejecuté un circuito y obtuve resultados. Una cuestión chiquitita, ¿cachai? Pero fue súper loco, Pero no importa, po, ¿cachai? pero sí, po, ¿No? obvio, po. Y estamos Obvio. hablando de Te hace pone más en de la un año. vanguardia, a la vanguardia, po. Está ahí O a la sea, vanguardia de lo que está ocurriendo, po, ¿cachai? O sea, 100%, 100%, 100%. O sea, estábamos en el evento global de AWS y en la sala en que se estaban hablando de computación cuántica nadie más levantó la mano cuando yo dije, no, sí, yo programaba computación cuántica. Bueno, oye, y se surgió. Y surgió así en el no, dale, dale, fondo, perdón. y me gustó caleta. Al principio yo seguía como consultora de la empresa, entonces lo que tenía que hacer era ir liberándome tiempos. Entonces, como yo decía, mira, en mis tiempos libres, como a las 3 de la mañana, yo estudio computación cuántica, tomé un curso que me dieron una beca a una organización
internacional y en el fondo con eso como que pude aprender un poco más formalmente algunas cosas. Yo soy bien autodidacta, me gusta estudiar bien sola en verdad. Leí mucho, hice muchos ejercicios, tengo aquí páginas de páginas de páginas de ejercicio para soltar la mano con algunos temas y de pronto, oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión tiene que agarrar más fuerza, Javi, te vamos a sacar de la línea. Necesitamos a alguien que se dedique full a computación cuántica y yo agradecida. Gracias, Me sacaron de la línea, me obvio. sacaron de la consultoría y hoy día me dedico a la investigación. ¿Cachai? Con harto esfuerzo, han sido hartas horas de estudio. Hay veces los fines de semana, cuando no tengo nada mejor que hacer, me entretengo. Ayer, sin ir más lejos, estuve un par de horas, pero, pero claro, una mezcla de hobby y carrera, ¿cachai? La mejor mezcla de todas. Oye, em, aprovechando que estamos, yo sé que ¿estáis bien de tiempo Sí, todavía? Sí, ya, bacán. tú estás más complicado. En general, en todos los capítulos hago la pregunta de rigor final, el de los últimos 10 minutos, que tiene que ver con si crees o no que vivimos en una simulación. He tenido montones de respuestas, así que espero con ansias la respuesta que me vas a dar. Es que mi Tengo respuesta una tampoco va a respuesta que ser fue, muy elaborada. ¿Que fue no memorable? importa, no importa, es que tengo una respuesta, no, sí, tengo una respuesta que fue memorable porque no sé si cachai al César Hidalgo, Suena. es un Soy chileno súper mala con los nombres. físico, no, tranquila, que es un chileno físico matemático que trabaja hoy día en la Universidad de Toulouse y que el loco hizo como un paper acerca de democracia como democracia representativa, pero a través de inteligencia artificial, es decir, cómo modelos de inteligencia artificial o pequeños como doppelgangers de cada uno de nosotros podría después participar en futuras decisiones, como aprendiendo de nuestro comportamiento, ¿cachai? Y representarnos mejor que los políticos de ahora. Me dijo no, así, fue así, tan simple. Le dije, creí que no me hace ningún sentido. Fin. Y siguiente tema. Entonces te pregunto, desde tu pragmatismo estructural, Me quitaste las palabras de la boca. No. O sea, cuando tú veís los modelos, yo sé, he escuchado hablar de las alucinaciones que tienen los modelos de lenguaje sí, natural, po, pero cuando tú empiezas a ver todas esas cuestiones, estamos años luz de vivir una simulación, ¿cachai? Y yo en verdad, como que no. O sea, como que yo soy súper, siempre he sido súper cuadrada y esas cosas como media esotéricas, media volada y media... eh, no me entran en la cabeza. Necesitaría mm, pruebas. Yo soy súper cuestionadora de, si tú me decís algo, no, a mí me dijeron que nosotros vimos una simulación, te voy a tener 4 días dándome pruebas de la cuestión, ¿cachai? Y te voy a estar refutando la cuestión. Entonces, no, 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 fin. no, Oye, no. pero en relación a, a lo que he podido ver, porque el concepto, lo que me pasa a mí con todo lo que tú me contáis, entra a jugar toda mi imaginación desde la ignorancia. Entonces me empiezo a imaginar un montón de cosas que se pueden relacionar, etcétera. Y siempre me acuerdo de una charla que dio este loco Deepak Chopra con el gallo, el creador del gen egoísta, Richard Dawkins. Entonces le dice, no, que nosotros vivimos, entonces la conciencia y está cada una de las células de nosotros tiene conciencia, bla, bla, bla. Entonces le dijo exactamente lo mismo, pero dame pruebas de eso, entonces yo me voy tengo una mezcla y con estas respuestas me baja a la realidad. Pero como básicamente, como para ir cerrando, ¿cachai? Como entender un poco, que fue la única duda que me quedó, cómo se entrelazan los qubits. ¿Qué es lo que hay que hacer para entrelazarlos? Hay que darles una instrucción, generar, hay que generar una instrucción más, algo específico. ¿Cómo se hace eso?
la manera más simple de decirlo, porque me imagino que habrán diferentes maneras dependiendo del hardware. Ahí ¿Ya? yo, hardware no es mi especialidad, te puedo contar un poco como te he contado, pero no es mi especialidad. Pero básicamente es como que si lo hiciera chocar. Como que agarrar las dos partículas, Ya. chocan y generáis un vínculo invisible y después las separáis. ¿Cachai? Y es la base para un montón de cosas. Para, bueno, se habla de comunicación cuántica, la teletransportación cuántica, que no tiene nada que ver con teletransportar partículas, sino con teletransportar información, ¿cachai? O sea, básicamente imagínate como que tú agarras dos partículas, las chocáis y cuando chocan, ¡pum! Es como que quedan interconectados. Ahora, la volada en la que tú te podés ir, y ahí esta sí es una Mm, volada, si te gustan esas voladas, para que te quede dando vueltas. Al final, el hecho de que pueda haber un entrelazamiento quiere decir que pueden existir vínculos que no requieren de ningún tipo de comunicación ni por radio ni por nada entre dos partículas que están a una distancia muy larga. Y a mí mm. lo que me resuenan los presentimientos, sobre todo los presentimientos que tienen las mamás con los hijos. ¿Hay cachado cuando una mamá dice algo le pasó y se devuelve a la Sí, casa po. y el cabro chico está volando en fiebre? O tenéis que pensar Sí. que alguna vez fueron la misma célula. ¿Qué pasa Mm, si hay algún tipo de entrelazamiento ahí? Esto vendría como, no es que sea una explicación real, pero vendría como a dar luces de que, oye, quizás no es tan loco pensar que una mamá ujú, puede tener algún tipo de presentimiento por alguna base ya más científica, ¿cachai? ¿Por qué? Porque las partículas pueden estar entrelazadas y puede que haya algo químico que se genere producto de que las partículas están entrelazadas, entonces si tu guagua está llorando, estés donde estés, se te da vuelta a ti una partícula, ¿cachai? Y mm. deja de ser tan esotérico. Yo creo que hay ciertas cosas de ese estilo que son como más, ¿cachai? Ah, si tú me sigues una simulación, yo de vuelta a la página y sigamos la conversación, pero en ese sentido sí a mí me resuena un montón. Como temas más prácticos, específicos, donde efectivamente podrían haber explicaciones como que hacen sentido muy rápido. O sea, de hecho, lo que tú decís hace total sentido, ¿cachai? Como efectivamente estuvieron entrelazadas literalmente, o sea, fueron Fueron una sola la partícula. misma, Entonces, exacto, ¿qué pasa si sí, po. cuando se separaron se generó un entrelazamiento y están entrelazadas de alguna manera, ¿cachai? Así como, dado que sabemos Ujú, que se puede y que hemos demostrado que a la distancia se puede, ¿cachai? Sin ir más lejos, a mí me pasa de repente con mi hija. Puta, y le mando un mm, WhatsApp, ¿cachai? Y es como, sí, mamá, me siento mal, no sé qué, es como, ¿cachai? Y es súper loco. ¿Cómo lo explicáis? mm. Y uno que es cuadrado, científico, y tú decís, tiene que haber una explicación detrás para que pasen esas cosas. Y ahí cuando yo entendí toda esta cuestión, dije, oye, ¿será? Ahora, es una bola mía, no es que haya encontrado ningún estudio científico al respecto, ¿ah? No, es una bola mía que yo digo, No, puede pero ser. no, pero sí, o sea, eso es parte también de lo que tú haces, pues, ciencia, ¿cachai? O sea, es parte de lo que está ahí abriendo tu cabeza nomás, ¿cachai? Como a algo Claro, que puede ser una explicación alternativa o complementaria a lo que en verdad uno siente o percibe, pues, ¿cachai? Eh, Oye, Javi, la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo. Estuvimos un poquitito más de una hora, así es lo que mismo. te- así que Veintitantos años nada, pues después. 20 años después, pues. Así que, oye, muchísimas gracias. Realmente estuvo súper entretenida.